Hola a todos, mi nombre es Denise Ariana Núñez Molina, soy estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús de la especialidad de Educación Inicial y cursando el segundo ciclo. En esta oportunidad voy a narrar la obra de Pedro Páramo, quien autor es Juan Rulfo. Primero comenzaré contándoles un poco sobre el autor de dicha obra. Se sabe que Juan Rulfo nació en Apulco, en el distrito jalisciense de Sayula. Él creció entre su localidad natal y el cercano pueblo de San Gabriel, villas rurales dominadas por la superstición y el culto a los muertos. Además, sufrió allí las duras consecuencias de las luchas cristeras en su familia más cercana, pues uno de ellos su padre fue asesinado. Esos primeros años de su vida habrían sido de conformar en parte el universo desolado de Juan Rulfo. Además, él creó en su breve pero brillante obra, y la más conocida, Pedro Páramo, que fue escrita en 1955. Además, Juan Rulfo dio una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país en un universo donde cohabitaban lo misterioso y lo real. Ahora sí, comencemos. La obra Pedro Páramo comienza cuando Juan Preciado está explicando el por qué está en el pueblo de Comala. Él está en busca de su padre, Pedro Páramo, pues le prometió a su madre que lo buscaría después de que ella muriera, y ella le dice que le exige lo nuestro, el olvido en que nos tuvo, cóbraselo caro. Entonces Juan viaja por el desierto y se encuentra con un arriero, que va también a Comala. En el viaje descubre que el arriero también es hijo de Pedro Páramo, pero por un momento Juan recuerda las palabras de su madre, describiendo Comala como un pueblo verde con vida. Pero en cuanto llegan al lugar, Juan se encuentra con un pueblo completamente distinto. El arriero le responde que eso es verdad, el pueblo no parece abandonado, porque realmente lo está. Entonces, cuando Juan le pregunta sobre Pedro Páramo, el arriero le responde que murió hace muchos años. El arriero le dijo que se le llamaba Abundio, y Juan le preguntó dónde podría buscar alojamiento en el pueblo. Entonces Abundio le respondió que buscara a doña Eduviges, si es que ella seguía con vida, y que además le dijera que iba de parte de él. Entonces, sorprendido, Juan entra en el pueblo, caminando por las calles empedradas y aguantando el terrible calor de agosto. De repente vio a una mujer cruzar por las calles, que desapareció en un segundo como si no hubiera existido. Él le preguntó dónde vivía doña Eduviges y la mujer le señaló el camino. Doña Eduviges recibió a Juan en su casa y a él le pareció que ella lo había estado esperando mientras le mostraba su habitación. Le dijo que conocía a su madre Dolores y que de hecho le había dicho que él llegaría ese mismo día. Juan no lo podía comprender lo que le estaba diciendo, porque su madre había muerto una semana antes. Entonces, doña Eudeviges le continuó diciendo que ella y su madre habían hecho la promesa de morir juntas, y le preguntó si en algún momento su madre le había hablado sobre ella, a lo que Juan respondió que no. Antes de irse a dormir, doña Eudeviges le dijo que él debió haber sido hijo suyo. Luego llega un día lluvioso. Un chico parece que lleva mucho tiempo sentado dentro del baño, porque al otro lado de la puerta su madre le dice que salga. El chico no puede dejar de pensar en una chica llamada Susana, hasta que su madre interrumpe su sueño y le ordena ir a ayudar a su abuela con la cosecha de maíz. El chico se dirige a casa de su abuela y descubre que ella ya ha terminado con la cosecha. Entonces es enviado a limpiar el molino, pero al ver que este estaba roto, le sugiere comprar uno nuevo y su abuela le dice que ya. Entonces lo envía a comprar, pero él se dispone a ir. Y es ahí cuando su madre le encarga un metro de tela negra y aspirina. Sale de casa y a lo lejos lo llaman por su nombre, Pedro, Pedro, pero él no llega a escucharlos. Llega la noche y vuelve a llover. Pedro continúa pensando en Susana mientras observa las gotas de lluvia caer por la ventana. Entonces escucha que un grupo de mujeres terminan de rezar y su madre aparece en la puerta. Y es ahí donde le pregunta, ¿por qué no ha ido a rezar? Cuando él le responde que se sienten tristes. Entonces es ella, la madre, la que se pone a llorar. Juan Preciado luego comienza diciéndole a Dolores que su madre nunca le había contado sobre ella y que la primera vez que escuchó su nombre fue cuando el arriero Abundio le dijo que la buscara a doña Eduviges. A doña Eduviges le sorprende, ya que Juan
haya mencionado el nombre de Abundio y le cuenta cómo hace años Abundio quedó sordo y dejó de hablar. Y esto confunde más a Juan porque el hombre que conoció podía escuchar y hablar bastante bien. Por último, y para aumentar la confusión de Juan, doña Eduviges le dice que debió haber conocido a otro hombre, porque Abundio ya murió hace muchos años. Luego doña Eduviges le cuenta la historia de por qué ella pudo haber sido su madre, y le dice que Dolores visitó a un brujo, y que le dijo que esa noche no podía acercarse a ningún hombre. Lo único es que aquel día era el día de su boda con Pedro Páramo. Así que Dolores convence a doña Eduviges de que pasara la noche con Pedro Páramo, y un año después nació Juan, pero no de ella. Le dijo también que Dolores odiaba a Pedro Páramo porque él siempre le daba órdenes, hasta que un día ella le dice que echaba de menos a su hermana, y el elefantado la envió de vuelta con su hermana y la abandonó. Nadie nunca más volvió a saber de Dolores, y en ese momento Juan recordó las palabras de su madre antes de morir, el olvido en que nos tuvo cobrárselo caro. Entonces entendió por qué había crecido en el pueblo de Colima con su tía Gertrudis y por qué su madre le había pedido que buscara a su padre en Comala. Doña Eduviges le cuenta también la historia de Miguel Páramo, otro de los hijos de Pedro, y le dice que murió al caer de su caballo y que después de morir fue a visitarla. Pero ella ya sabía lo que había ocurrido, porque había escuchado su caballo pasar sin jinete. Al día siguiente, Pedro Páramo la mandó a llamar para que le hiciera compañía por la muerte de su hijo. Pero el padre Rentería, el cura del pueblo, se niega a bendecir el cuerpo de Miguel, porque al ser el responsable de la muerte de su hermano, no se merece el perdón de Dios. Mientras tanto, los habitantes del pueblo afirman haber visto el fantasma de Miguel caminar por el pueblo. Entonces el padre Rentería no puede dormir por la culpa que le causa el no haber bendecido el cuerpo de Miguel Páramo. Recuerda la vez en la que una mujer llamada María Diada fue a visitarlo para pedirle que rece y perdone a su hermana Eduviges por haberse suicidado. Entonces Juan Preciado está durmiendo en el suelo de la habitación que doña Eduviges le ha dejado, pero unos gritos repentinos lo despiertan. Alguien abre la puerta de la habitación. Es Damiana Cisneros, una mujer que vivía en el rancho Medialuna, el rancho de Pedro Páramo. Ella le dice que no le puede haber dejado la habitación porque murió hace tiempo. También le menciona que un hombre llamado Turibio Adrete murió en la misma habitación en la que él está, después de haber sido acusado de robo de tierras por el administrador de Pedro Páramo, Fulgor Sedano. Lo último que Toribio dijo antes de morir es que odiaba al hijo del patrón de Fulgor, pues Fulgor había visitado a Pedro Páramo en su casa cuando le dijo que él había trabajado para su padre, Lucas Páramo. Tras la muerte de Lucas, Pedro heredó el rancho y las tierras de su padre, y Fulgor lo visitó para informarle de la mala situación económica en la que estaba Pedro. Entonces descubre que su familia debe dinero a todas las familias del pueblo, pero a quien le debe la mayor cantidad es a la familia Preciado. Así que Pedro le pide a Fulgor que al día siguiente vaya a la casa y le diga a Dolores Preciado que él quiere casarse con ella. Entonces Fulgor hace lo que le pide y le dice a Dolores que se casarán en 2 días, aunque ella le pide que la boda sea en 8 días. Una vez de vuelta en el rancho, Fulgor le avisa a Pedro que su matrimonio está todo preparado. Los dos hombres discuten la situación de Toribia Aldrete y Fulgor le dice que se ha encargado de eso. Luego Juana y Damiana se encuentran caminando por Colama y ella le explica que el pueblo está lleno de voces, aunque no lo parezca. Después de llamarle por su nombre completo, con Preciado, él le pregunta si ella está viva, pero Damiana desaparece dejándolo sin respuesta. Y solo en las calles de Comala, mientras camina por la calle, comienza a ver personas aparecer y desaparecer. Entre voces escuchando mujeres decir que están felices de haber escapado de Pedro Páramo, mientras que otro hombre afirma que peleará por su tierra y que Pedro Páramo jamás se le quitará. En la calle, Juan se encuentra con una mujer que lo lleva a su casa. Allí le cuenta que el pueblo está lleno de espíritus del purgatorio y que las pocas personas que aún habitan en Comala no salen por las noches y sus rezos no son suficientes para perdonarlos. Entonces, esa noche Juan ve a una mujer vieja entrar en la habitación de la mujer de la casa y robar un objeto de un baúl que está debajo de la cama.
A la mañana siguiente se lo cuenta a la mujer que encontró por la calle, pero ella piensa que está enfermo y le ofrece dormir en la cama en lugar del suelo. A mitad de la noche, Juan se despierta sudando y con la sensación de que no puede respirar, como si se estuviera ahogando. Entonces él deja de respirar y muere. Lo último que ves son nubes espumosas sobre su cabeza que después lo vuelven a la siguiente conversación, que es entre Juan y una mujer llamada Dorotea. Ella le explica que no murió a causa del ahogo, sino que murió de miedo y que fue ella quien lo encontró en la plaza del pueblo, lejos de la casa de la mujer donde se había estado quedando. Juan le explica que las voces y murmullos de la gente fue lo que a él envió hasta la plaza, haciéndolo creer que realmente había gente allí. Entonces se apoyó contra una de las paredes y consiguió escuchar voces que le decían: ruega a Dios por nosotros. Luego, Dorotea le dice que siempre ella ha querido encontrar a su hijo, aunque nunca tuvo uno. Antes tenía un sueño donde ella conseguía tener un hijo, mientras que en una pesadilla llegaba al cielo a buscar a su hijo. Y un santo le decía que no era capaz de quedar embarazada, así que paseó por el pueblo, esperó la muerte y terminó enterrada en el mismo ataúd con Juan. Por otro lado, Fulgores está en el rancho Medialuna. Cuando ve a la distancia a Miguel Páramo regresar de una noche de fiesta, Fulgor le pregunta dónde ha estado y cuando Miguel no responde, deduce que ha pasado la noche con Dorotea. Dentro de la casa, Damiana Cisneros, la cocinera, le hace la misma pregunta, pero Miguel le responde preguntándole: ¿quién es Dorotea? Lo cual Damiana le responde que siempre viene a la casa por las mañanas a pedir desayuno y que justo en ese momento está afuera. Entonces Miguel sale por un momento y cuando vuelve le ordena también prepararle un desayuno igual que el suyo. Fulgor está preocupado por Miguel, especialmente por las acusaciones que se han hecho de que mató a un hombre, pero cuando Fulgor habló del tema con Pedro, él le respondió que Miguel era solo un niño y que las personas las que había afectado no tenían importancia. Tiempo después, alguien llama a la puerta y Pedro recuerda cuando su madre lo despertó llorando para decirle que habían matado a su padre. Solo que esta vez el hombre que ha muerto ha sido Miguel. Pedro está decidido a vengarse con quien sea el responsable, pero descubre que Miguel murió al caer de su caballo y piensa que está comenzando a pagar por sus pecados. Entonces el padre Rentería recuerda el día que nació Miguel. Su madre era una de las amantes de Pedro Páramo y murió en el parto. Al quedarse con el bebé, Pedro se lo dio a Damiana para que ella lo cuidara. Después él y el cura bebieron en honor a Miguel. Y la madre, llorando de culpa, al padre Rentería intenta obtener el perdón de sus pecados del cura del siguiente pueblo, pero este no los dio porque había dejado que Pedro Páramo influyera en su integridad religiosa. Después de la muerte de Miguel, al volver a la iglesia, encuentra a Dorothy, esperando su turno para confesarse, y descubre que Dorotea es la responsable de todos los amoríos de Miguel Páramo. El día que Miguel habló con ella fuera de su casa, hicieron un pacto para que ella le consiguiera citas con chicos del pueblo o que le dijera cuándo estarían solas. Cuando Juan le pregunta a Dorotea si era ella la que estaba hablando sobre la muerte de su madre, pero ella le responde que estaba dormida y que probablemente escuchó a Susana hablar. Entonces le dijo que Susana fue la última esposa de Pedro Páramo. Su madre tuvo tuberculosis y nadie la visitaba por miedo a contagiarse. Luego Dorotea le cuenta a Juan que después de la muerte de Lucas Páramo, Pedro buscó vengarse y mató a casi todos los invitados de una boda. En realidad, el asesino se había equivocado de víctima y accidentalmente mató a su padre. Y como nunca se descubrió quién había sido, Pedro decidió asesinar a todos. Entonces Dorotea tiene un interés en escuchar a Susana y le explica a Juan que Pedro nunca pudo superar el amor que sentía por ella. Después de su muerte, Pedro dejó de trabajar en sus tierras y despidió a todos los trabajadores, pero como él era el dueño de todas las tierras de Comala, al dejar de trabajar en ellas, el pueblo entró en una crisis de pobreza fatal y enfermedad. Causaron que algunos habitantes murieran, mientras que los que permanecieron se murieron de hambre y Comala se convirtió en un pueblo de lo peor.
por el duelo que le había causado a Pedro la muerte de Susana. Pero Pedro había intentado durante 30 años convencer a Susana de volver a Comala. Entonces él envió un mensajero a buscarla y después de escuchar que ella se había quedado viuda y había vuelto a vivir con su padre, los comienzos de la Revolución Mexicana hicieron que el padre de Susana le escribiera a Pedro, diciéndole que quería que su hija viviera en un sitio seguro, lejos de las guerras. Pero Fulgor ya tenía un plan para que Susana se quedara con Pedro Entonces, entre él y Pedro enviarían al padre de Susana, Bartolomé San Juan, a las minas, donde lo matarían, y así Susana quedaría en las manos de Pedro. Era una noche lluviosa en Comala cuando Justina, la cuidadora de Susana, volvía al rancho media luna. Al entrar en la habitación de la chica, siente que alguien tocó su hombro y al girarse descubre que es el fantasma de Bartolomé, causando que Justina grite y despierte a Susana. La chica le dice a Justina que su gato entró por la noche en su habitación y no la dejó dormir. A los pocos días, Susana vuelve a quejarse del gato de Justina, pero la mujer le responde con las malas noticias sobre la muerte de su padre en las minas. Y Susana entiende que fue su padre quien entró en la habitación mientras dormía. Entonces ella recuerda que cuando era pequeña su padre la llevó a una mina abandonada y la bajó con una cuerda al suelo en busca de monedas de oro. Susana no encontró dinero, pero sí la calavera del susto. Se desmayó y despertó días más tarde. Luego, un hombre conocido como el Tartamudo llega al rancho Medialuna con la noticia de que Fulgor Sedano ha muerto. Le decía Pedro que un grupo de revolucionarios habían venido en busca de él y sus tierras, pero al reconocer a Fulgor como el administrador de Pedro Páramo, le dispararon. Y luego Pedro se pone a pensar en Susana, quien pasaba día y noche encerrada en su habitación. Metida en la cama, había estado observando las últimas horas, mirándola sufrir y rasgar las sábanas mientras dormía. Se preguntaba qué fue lo que le pudo haber sucedido para ponerla en esa situación. Los revolucionarios llegan al rancho y Pedro les ofrece ayuda para la guerra, a cambio que no le quiten sus tierras. Finalmente llegan al acuerdo de aceptar 100,000 pesos de Pedro y 300 hombres, pero lo amenazan de muerte si es que él no es capaz de cumplir con su parte del pacto. Entonces Pedro envió un mercenario infiltrado en los revolucionarios para así evitar que vuelvan y tomen posesión del rancho. Pero en un ataque el hombre se une al ejército de los villistas y lucha en la guerra. Y cuando vuelve a pedir dinero para pagar al ejército, Pedro no le da. Entonces Justina se preocupa del comportamiento de Susana y teme que la chica muera sin la gracia de Dios. Mientras tanto, en la calle, dos mujeres se preguntan si la enfermedad de Susana es contagiosa, si es castigo suficiente para Pedro. Entonces, en ese momento, venga un médico correr hacia la casa de Pedro Páramo y después de la muerte de Susana, Abundio visita una de las tiendas del pueblo y compra una botella de licor. Borracho, se pone a pasear por el pueblo y Pedro lo ve teniendo dificultad para mantenerse en pie sin saber lo que hace. Abundio apuñala a Pedro y un grupo de hombres se llevan a Abundio, dejando así a Pedro solo. Y es así como termina esta obra. Gracias.